Buenos días, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes. Somos los profesores Mateo Londoño Moreno y Tomás Atarama Rojas de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos compartir con ustedes nuestra investigación, las narrativas del miedo en las campañas contra la COVID-19, una aproximación desde el frame analysis y la narratología en el caso de Perú. En marzo del 2020, el entonces presidente de Perú decretó el estado de emergencia. Entonces, se tomaron algunas disposiciones, algunas medidas para hacer frente a la pandemia. Junto a estas disposiciones, también se desarrollaron campañas para prevenir el contagio, para conocer qué era el coronavirus y en general para cuidar a la población. Pero justamente una de estas campañas fue la que nos llamó la atención. El COVID no mata solo, no seamos cómplices, ese es el nombre de la campaña. Queríamos saber cuál era el mensaje que el gobierno quería transmitir detrás de la campaña y cómo estaba contada. ¿Cuál ha sido la narratología que emplearon para poder transmitir el mensaje? Antes de profundizar en el análisis como tal, nos parece importante dejar claros algunos temas, ¿no? El primero de ellos es entender a la comunicación durante la pandemia como una gestión de crisis. En este sentido, autores como Costa Sánchez, López García, entre otros, tienen esta misma concepción, ¿no? Entonces, por eso es importante entender la gestión de crisis, la comunicación en la gestión de crisis. Para ello, Reynolds y Seeger nos ayudan indicando 5 momentos claves para esto. Primero es el momento de precrisis, cuando el público está preparado para enfrentar una crisis, ¿no? Toda la preparación previa que se ha realizado para que ellos la puedan enfrentar. El segundo momento, el evento inicial. Sabemos que estamos en crisis, lo hemos detectado, ya sabemos cuál es el riesgo que tenemos. El tercer momento es el mantenimiento. Una vez que hemos detectado el riesgo como tal, lo que debemos hacer es conocerlo más a fondo para poder comunicarlo, sus causas, sus consecuencias. Luego está la resolución. Si bien es cuando el momento de crisis ya va menguando, pero se deben mantener los esfuerzos comunicativos para no perder lo que se ha ganado y poder concluir bien la crisis. Y finalmente está el momento de evaluación. Hemos visto que es importante conocer el riesgo y nos parece necesario distinguir entre riesgo y peligro. ¿Por qué? Porque cuando la acción humana interviene en un peligro detectado, ahí es cuando hablamos de riesgo, ya que los efectos de peligro pueden ser diversos y han sido comunicados. Es decir, el riesgo existe cuando se comunica. En ese sentido, se debe comunicar muy bien el riesgo para que los efectos de dicho riesgo no nos afecten tanto. Entonces podemos manejar de la mejor manera dicha crisis. Entonces es necesario conocer el riesgo desde un punto objetivo y transmitirlo a la sociedad de manera clara. Otro de los temas que nos parece importante tener en cuenta es el miedo como mecanismo de control. Entonces, basándonos en la definición de Alzheimer sobre el discurso de miedo, podemos ver que es una comunicación generalizada, donde en el entorno tanto simbólico como en el entorno físico hay una fuerte presencia de riesgo, de temor y de miedo, que lo cubre todo. Entonces, de esta manera se da una manipulación del discurso para que de acuerdo a ciertos marcos se pueda manipular y manipulando el discurso se manipule la acción. Entonces, cuando ya llegamos a una manipulación de la acción, es cuando entra la política de miedo. Ya no estamos hablando de un discurso de miedo, que digamos que se limita a utilizar algún tipo de lenguaje específico, algún tipo de marco específico, sino que ya cuando se torna en la búsqueda de algunos objetivos concretos mediante la manipulación de la acción, estamos hablando de la política del miedo. Entonces, el miedo como tal no es el problema, el miedo per se no es el problema, porque el miedo siempre va a estar. El problema es la definición que se le da a ese miedo y cómo esta definición del miedo en la sociedad afecta a la sociedad, afecta a la interacción social, para que se actúe de una u otra manera. Y este discurso del miedo al que estamos haciendo referencia, en el caso concreto de la campaña El COVID no mata solo, se presenta de modo narrativo. Por eso nos permitimos hablar en esta investigación de las narrativas del miedo como recurso de persuasión. Las historias para persuadir a los públicos han sido ya ampliamente estudiadas. Se le denomina storytelling, el arte de contar historias para persuadir al público. ¿Por qué es tan efectivo el storytelling? Porque despierta la atención del público, atrae su interés.
porque conecta emocionalmente con las audiencias, porque es capaz de despertar emociones y porque finalmente condensa sentido, es capaz de transmitir un mensaje. Entonces, cuando hablamos de las narrativas del miedo, son historias que tienen como uno de sus elementos esenciales apelar al miedo para justamente generar esa persuasión. Y esto es lo que encontramos en el caso de estudio. A continuación, les mostraremos un video que es una de las 6 piezas que conforman nuestro objeto de estudio que fueron analizadas desde el punto de vista del frame análisis y de la narratología. Estas 6 piezas fueron difundidas a través de diversos canales, tanto tradicionales como digitales, entre ellos las redes sociales. Vamos con esta pieza que es un ejemplo de lo que hemos analizado. ¡Hey, Lore, Renzo! Bienvenido a su casa, por favor. El gran coquillón. A vernos, ¿ah? No saben la cantidad de planes que he tenido que cancelar. Alucina, ya mucho con esto de la COVID, ¿no? Tranquilo, Rencito, que en esta casa esos virus no entran. Coqui creyó que juntarse con amigos cercanos era seguro. Ahora Renzo ni siquiera podrá estar junto a su familia. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Y a continuación pasamos con el análisis de esta campaña. Como comentamos al inicio, nos interesaba saber cuál era el mensaje que el gobierno nos quería comunicar mediante esta campaña, ¿no? Para lograrlo, vimos que la forma ideal era mediante el frame análisis. Entonces, basándonos en lo que dice Edman, el framing se resume en seleccionar ciertos aspectos de la comunicación para poner una particular visión en la definición de un problema. En este sentido, tomamos nosotros esta campaña y nos preguntamos, bueno, ¿qué está detrás? ¿Cuál es el mensaje que está detrás? Entonces hicimos un primer sondeo cualitativo de todos, un análisis deductivo cualitativo de los diferentes spots y luego mediante specific frames pudimos aterrizarlo a la realidad peruana y a partir de ello pudimos evidenciar que en efecto el frame de miedo era el frame que más destacaba en esta campaña. Entonces, la definición de problema, diagnóstico de sus causas, elaboración de juicios morales, propuesta de solución, esta es la matriz que Edman propone para hacer un análisis de frame, entonces la comenzamos a realizar. Y en efecto, queda en evidencia que el problema como tal que nos presentan es que las personas que nos siguen las disposiciones del gobierno matan a sus seres queridos. O sea, ante un desconocimiento, ante omitir una disposición, la consecuencia es la muerte de un ser querido. ¿Cuál es la causa? La irresponsabilidad de los peruanos al no cuidarse y exponer a sus familias al virus. ¿Cuál es la elaboración del juicio moral que todas estas acciones nos traen? Es una valoración negativa. ¿Por qué? No se cumplen con las indicaciones sanitarias y exponen a sus familias. Y finalmente, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la solución que hay detrás de este frame de miedo? Es cumplir con las disposiciones establecidas por el gobierno. Luego de reconocer el frame del miedo y explorar algunas de sus características principales, el segundo paso de la investigación nos llevaba a aproximarnos desde un punto de vista narrativo a estas historias, a estos spots. ¿Qué elementos narrativos apelaban justamente al miedo? Para realizar este análisis se plantearon 3 variables: personajes, conflictos y arco de transformación. Respecto a los personajes nos preguntábamos, ¿cuál es el objetivo y necesidad de los personajes? Y luego de analizar los 6 spots, nos dábamos cuenta, podíamos evidenciar que en estas historias los personajes aparecían ya en una situación y estaban viviendo una realidad. Es decir, nos encontrábamos a los personajes ya en una reunión, jugando un partido, visitando a la familia. Nos encontrábamos a los personajes pasando algo. Luego, en relación a la variable conflicto, nos preguntábamos a qué conflictos se enfrentan los personajes para alcanzar sus objetivos. Y si efectivamente hemos afirmado que no hay unos objetivos claros, sino que encontramos a unos personajes viviendo una situación, es coherente afirmar que luego no hay unos conflictos bien determinados, ya que simplemente se menciona a modo contextual de que estamos en un contexto de pandemia, pero no se ve realmente el impacto de la pandemia en las decisiones que toman estos personajes. Personajes sin objetivos claros y una narrativa sin conflictos claros, evidentemente dificultan el proceso de empatía que puede generar la audiencia con estos personajes.
Y la tercera variable es la variable de arco de transformación. En las historias siempre nos preguntamos hacia el final cuál fue el crecimiento o revelación que experimentan los personajes. Al tener personajes sin objetivos claros y una narrativa sin un conflicto claro, el arco de transformación tampoco se puede evidenciar. Lo que se encuentra, que coincide con el resultado del análisis, del frame analysis, es un personaje que padece de culpa, de una culpa muy grande. Estos resultados nos llevan a las siguientes reflexiones y conclusiones. Como primera reflexión y conclusión, hemos visto que gracias al análisis realizado, se reconoció al miedo como frame utilizado para transmitir temor a la audiencia y adentrarse en el concepto como control social, ¿no? Como lo mencionamos, el discurso de miedo utiliza marcos para poder mover las acciones de sus públicos y lograr unos objetivos. Entonces, es evidente que estos cuadros, el frame utilizado ha sido el del miedo. Segunda reflexión es el frame de miedo establece una relación causal directa entre no respetar las normas establecidas por el gobierno y generar la muerte de un ser querido. Como miramos al hacer el análisis, esta es la problemática principal. Esta es la problemática principal. Luego, la tercera reflexión, el carácter explícito de la culpa retratada en los videos era el móvil al cual se apelaba para generar el cambio de conducta, ¿no? La valoración que en el análisis de frame realizamos era negativa y la causa de ello es todo la culpa retratada en los protagonistas. Luego de estas tres primeras conclusiones que parten de aproximarnos del frame análisis, queríamos compartir dos conclusiones más que se derivan de la aproximación narrativa, ¿no? Lo primero es que encontramos personajes que responden a los arquetipos del rebelde y el embaucador. Son claramente personajes que no han respetado las normas. Sin embargo, no existe el desarrollo de un conflicto o de una tensión dramática para empatizar con los personajes, sino que estos se enfrentan directamente al fatídico resultado de su comportamiento. Dicho en breve, al no haber generado empatía con los personajes, el público no se siente interpelado y lo único que puede tocarle es ver el sufrimiento al vivir el proceso de culpa. Al vivir el proceso de culpa, eso es representar el miedo de una manera tan directa que en realidad no ayuda a una comprensión real del problema. Y la quinta conclusión es, esta narrativa extremadamente simplificada apela directamente a la culpa y a juzgar el comportamiento del protagonista. Es decir, señalamos como alguien que ha cometido un error al protagonista. Pero no es capaz de generar conexión con la historia, porque no ha habido un desarrollo narrativo que permita explorar el mundo del personaje. En comerciales de 30 segundos o 45 segundos es totalmente posible mostrar a un personaje que desea algo, cómo se enfrenta a un conflicto y cómo hay un aprendizaje. En los spots analizados nos encontramos que el gran objetivo de esta narrativa es simplemente apelar a la culpa. No es generar un proceso de aprendizaje o un proceso de crecimiento. Es llamar a la culpa como driver para cambiar el comportamiento de las personas. Agradecemos mucho su atención y esperamos seguir comunicados con ustedes a través de nuestros correos electrónicos. Que sigan teniendo un excelente día.